Esperamos generar más que conceptos definitivos, controversia respecto a la categoría diagnóstica. Como ven, el título que escogí es de aflicción moderna o condición humana. Creo que aquí es bien importante poner en contexto que actualmente estamos viviendo la cuarta ola de la pandemia, que corresponde a los temas de salud mental y también la situación económica. Es muy controvertido, muy polémico este diagnóstico. Sin embargo, queremos en tres voces que ustedes escucharán analizar un poco el fenómeno, tratar de identificar qué sería lo más adecuado para llegar a una conclusión definitiva. Y como paradigma les quiero enviar este mensaje. Cuando en salud mental los psiquiatras o psicólogos hablamos de tristeza, esto no equivale a depresión. Cuando hablamos de hiperactividad, no es sinónimo de déficit de atención e hiperactividad. Y también cuando hablamos de agotamiento o cansancio, no necesariamente quiere decir burnout. ¿Qué pretendo en mi intervención? Hacer un breve desarrollo histórico del concepto de burnout, hablar de algunos aspectos conceptuales del burnout, mencionar algunas estadísticas relevantes del burnout en médicos y mirar algunas acciones dirigidas a disminuir el impacto del burnout y finalizaré con algunas conclusiones. Siempre los expertos en salud mental hacemos alusión a Sigmund Freud y creo que aquí es importante mencionar que en una obra que se llamaba El malestar de la cultura, para Freud, el amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad. Él afirmaba que básicamente tenía tres objetivos. El primero, que el trabajo nos permite incorporarnos a una comunidad. El segundo, el de poder sentirse útil, capaz, productivo. Y el tercero es que el trabajo sirve para canalizar impulsos que tienen que ver directamente con nuestra personalidad. Acá hay una gran paradoja, y es que si uno analiza la etimología o de dónde proviene la palabra trabajo, viene del latín tripaliere, que quiere decir tortura o instrumento de tortura. Y creo que no es muy diferente la concepción que se tenía en la época de Freud y las asociaciones que hacemos hoy en día frente al trabajo es como de cansancio, rutina, responsabilidad. Una de las preguntas claves también para preguntar es si esto es un fenómeno reciente, es un fenómeno de moda, ¿corresponde a qué? Desafortunadamente se convirtió en un anglicismo y es más conocido mundialmente como burnout, pero realmente lo deberíamos llamar síndrome de desgaste profesional. Y la primera alusión que tenemos del burnout es precisamente en esta novela de Graham Greene, en el año 61, donde él describe la experiencia de un arquitecto que pierde su vocación, es un arquitecto muy famoso, y decide por esa misma razón, por la pérdida de vocación e incapacidad para amar, dejar su trabajo e irse al Congo a trabajar con personas que sufren de lepra, y en ese momento el médico que está a cargo pues hace el diagnóstico de que eso es un caso de burnout. Pero tenemos referencias literarias de todo tipo. Las tenemos en el Antiguo Testamento. Hay una novela también pues muy conocida por ustedes, que es La insoportable levedad del ser. Y podría mencionar muchas, de manera que una primera premisa es que
el agotamiento ha estado presente en todas las culturas y no es algo, digamos, novedoso. ¿Por qué es importante que estemos hablando hoy de burnout? En primer lugar, porque la pandemia evidentemente generó algo que se ha denominado la gran renuncia, y es el hecho de que en el año pasado 117.000 médicos en los Estados Unidos, aparte de llegar a la edad de retiro, expresaron su deseo de abandonar su carrera médica, y lo mismo sucedió con el personal de enfermería, y hoy en día se estima que 1 de cada 5 médicos está considerando en los Estados Unidos retirarse del ejercicio profesional. Para hablar de los orígenes del burnout debemos hablar de estos 3 personajes. El primero es el doctor Herbert Freudenberg, un psiquiatra alemán que llegó a la ciudad de Nueva York, empezó a trabajar con un grupo de pacientes que tenían adicciones en algo que se llamaba la Free Clinic, e incorporó una serie de voluntarios que eran menores de 30 años, y empezó a darse cuenta cómo con el correr del tiempo empezaban a desarrollar una serie de síntomas donde lo más marcado era la despersonalización o el distanciamiento e incluso irritabilidad. Él se considera que es el pionero del término, y luego viene la doctora Christina Maslach, que pertenece a la Universidad de Berkeley. Ella es una psicóloga social, y ella empieza a plantear por primera vez en el Congreso Americano de Psicología en el año 77 de que el agotamiento emocional es un hallazgo fundamental, y empezó también a generar este constructo conceptual de burnout. Con Susan Jackson, en el año 96, desarrollan tal vez la herramienta y el modelo conceptual que vamos a discutir más adelante, y es el que está más vigente. Acá les quiero mostrar algo que se llama la ley de Yerkes-Dodson. Es una ley muy antigua, pero es para mostrar que el estrés tiene componentes positivos, no es como lo considera la gente que solamente genera aspectos negativos, pero sí es importante tener en cuenta en esta curva de U invertida, ver el límite en cómo cuando el estrés empieza a ser algo patológico y empezamos a ver ya manifestaciones de salud mental como el burnout que estamos hablando. ¿Qué síntomas están asociados al burnout? Y tenemos varias dimensiones. Una dimensión física que se refiere al cansancio, la pérdida de energía. Hay muchos síntomas de tipo cardiovascular. El insomnio es uno de ellos. La dimensión psicológica pasa por una gran variedad de emociones, pero quiero destacar aquí el cinismo, la irritabilidad, el sentirse abrumado, y algo que tiene que ver mucho con la calidad de la atención de los pacientes y también las relaciones interpersonales del equipo asistencial. También, por supuesto, hay un compromiso interpersonal y social que se expresa en la incapacidad para comunicarse con colegas, amigos, familiares, y digamos como que esto tiene que ver también y trasciende al campo personal en las relaciones de pareja y en desatención de temas relevantes familiares. Finalmente, en el año 2019, este síndrome de desgaste profesional, que es lo que quisiéramos más como llamarlo y no recurrir al anglicismo, se contempla en el CIE-11, y pues nos habla de un modelo tridimensional propuesto por la doctora Maslach. Lo curioso de un poco la validez de este constructo es que a los 2 días en que la Organización Mundial de la Salud incorpora el término de burnout, deja claro en los siguientes días que no se trata de una enfermedad, sino que se trata de un fenómeno eminentemente
laboral. Entonces, este modelo multidimensional o tridimensional está constituido por el agotamiento emocional. Piensen ustedes un poco cuando en términos de la pandemia nos sentimos altamente exigidos, abrumados, las cosas que hacíamos habitualmente costaban más trabajo. Como un mecanismo de defensa frente a ese grado de agobio, pues se generan una serie de cambios comportamentales que tienen que ver con lo que denominamos despersonalización o distanciamiento de la relación, no solamente con pacientes, sino también con el equipo al que pertenece cualquier persona del personal asistencial y también el personal administrativo. Y por último, la sensación de que el trabajo es frustrante, que se percibe una alta ineficacia, una pérdida de productividad, y es un balance que lleva a muchas personas a las circunstancias de llegar a renunciar a su vocación. Decía desde el comienzo que es bastante controversial porque no, voy a hablar algo que después con el doctor Villegas y con Andrés Contreras pues vamos a ver en nuestra experiencia que hemos tenido en el programa de Nos Cuidamos para Cuidar, y es que hay muchas controversias en el constructo. Para empezar, toda la evidencia ha sido empírica. Los epidemiólogos hacen muchas críticas acerca de la rigurosidad metodológica, la validez de las escalas. Curiosamente, pareciera que el desgaste laboral solamente fuera diagnosticado por unas herramientas que vamos a hablar más adelante o unas escalas, sin tener en cuenta que es muy importante tener una entrevista estructurada y también conocer detalles de la personalidad y el entorno laboral que sí nos permiten hacer un diagnóstico adecuado. En segundo lugar, hay una sobreposición de diagnósticos en el sentido de que se suele confundir los términos estrés, fatiga, depresión, y muchos de los pacientes que puntúan muy alto en las escalas de burnout terminan teniendo y cumpliendo muchos criterios de depresión. Dentro de las críticas de los estudios es que muchos de ellos no son replicables. Otra controversia muy frecuente y es si esto es un fenómeno moderno o ha existido, y un colega americano que se llama Nasser Gaemi habla de una tendencia a la nosologomanía, que no es otra cosa de, sin tener una evidencia científica, inventar diagnósticos o comorbilidades. En este caso, la comorbilidad más frecuente es la depresión. Tenemos también un tema de que no hay una guía o guías que estén basadas en evidencia. Los tratamientos son muy empíricos y también hay que tener en cuenta el contexto cultural. En países como Holanda, Dinamarca, es posible conseguir una incapacidad laboral por el desgaste profesional. Esto no así en los demás países, lo cual hace pensar si realmente estamos hablando de una enfermedad, de un fenómeno moderno, o que realmente esto es un estrés crónico en el contexto laboral. Aquí, esto es del Ministerio de Protección. Yo creo que Andrés ahorita nos puede un poco ahondar en el tema. Hay muchas personas que han descrito varias fases, las más aceptadas son estas 5, pero ¿cuál es la importancia de conocerlas? Es porque sabemos que es el tipo de prevención que debemos hacer. Una prevención primaria está dirigida a toda la comunidad de los servicios hospitalarios y al personal administrativo. Las etapas como de estancamiento y de frustración no son tan evidentes
para muchas veces los jefes de unidades, departamentos, equipos, pero debemos identificar, y por eso es importante el tamizaje, aquellas personas que ya están presentando algunos síntomas muy importantes, entre ellos la desmoralización y ya el hecho de sentir que el trabajo no produce ningún tipo de satisfacción. Y en el paciente, obviamente, que cumple, digamos, estas características, pues es muy importante que salud ocupacional y salud mental puedan tener una comunicación para poder determinar en ese sentido qué requiere esa persona que ha llegado a completar todo el síndrome. Muy bien, tenemos 3 tipos de variables para desarrollar el síndrome de fatiga profesional. Unos son individuales, la edad, esto es inversamente proporcional a la edad. Las personas más jóvenes son más propensas a padecer de burnout. El género, las mujeres siguen siendo las más afectadas no solamente por el trabajo, sino por temas de discriminación y también porque tienen que atender aspectos personales como es su familia, los hijos, etc. Las personas solteras tienen más riesgo y obviamente porque tienen menos red de apoyo. Los tipos de personalidad descritos son como la personalidad tipo A, que son personas muy competitivas, que viven un constante afán y se manifiesta mucho con irritabilidad y con algunos síntomas que nosotros llamamos como de neuroastenia. La etapa en la carrera profesional. Las personas más afectadas suelen ser los que están iniciando su carrera profesional y acá me refiero a estudiantes, internos, residentes y ahí es donde creo que también debemos hacer desde la parte de educación médica pues varios tipos de intervenciones. Hay unas causas organizacionales que tienen que ver con el exceso, la carga laboral. Algo fundamental es cuando los roles no están bien definidos, esto genera confusión. El alto volumen de trabajo, no solamente cuantitativo, sino también cualitativo. Y afortunadamente, como en nuestra institución y en varias de vanguardia, contamos con la posibilidad de tener una atención a los usuarios que tienen una alta necesidad de apoyo emocional. Finalmente, pues están todas las redes de apoyo que van desde la familia, personas que coinciden en gustos, en aficiones, la parte espiritual, son elementos importantes que actúan como protectores para desarrollar este síndrome de desgaste profesional. Esta imagen es muy interesante porque aquí lo que quiere destacar es que esto es basado en la Clínica Mayo y son 6 factores que tienen que ver para desarrollar o protegerse del burnout. Dentro de esos están las excesivas cargas de trabajo, la ausencia de control y flexibilidad, dificultades con integrar la vida personal con la vida laboral, cuando no existe una red de apoyo en el trabajo, cuando hay soledad, aislamiento, problemas relacionados con la cultura organizacional, la ineficiencia y recursos inadecuados que en algún momento los experimentamos durante la pandemia. Esto va a hacer que las personas, si tienen un funcionamiento óptimo en estos aspectos, van a encontrar significado y propósito en el trabajo y por el contrario no lo logran. Esta imagen es muy importante. Cuando el trabajo no está bien gestionado, bien organizado, cuando no se ven adecuadamente las cargas de trabajo, esto va a tener un impacto personal, como por ejemplo con la depresión, el consumo de sustancias y desafortunadamente con el suicidio que viene en aumento, muy contrario a lo que pensamos, e incluso se comprometen las relaciones afectivas. Pero también a nivel profesional se pierde la empatía, la actitud compasiva,
hay mayor posibilidad de cometer errores médicos, disminuye la satisfacción de los pacientes, hay menor productividad y por supuesto una alta rotación de personal, que esto tiene unos costos muy relevantes para la organización. Estas son algunas medidas para evaluar el burnout. Fíjense que en el DAO, en el encuentro de Davos en Suiza del Foro Económico Mundial, se está generando una nueva herramienta que permite un tamizaje como más largo, más corto, perdón, para evaluar las personas, y realmente los que muestran mayor beneficio es el inventario de la doctora Maslas, pero empiezan a haber más de 25. En la parte de burnout en médicos quiero mencionar algunas estadísticas de Medscape, que es una plataforma que da mucha información sobre bienestar, y quiero comparar el año 2023 con el año 2022. Fíjense que las tres primeras especialidades de este año son la medicina de emergencias, medicina interna y pediatría. Hay un leve aumento en el porcentaje, pasamos de 60 a 65. ¿Y cuáles son los factores que más contribuyen al burnout? Desde el año 2018 no han cambiado las primeras tres causas. Muchas tareas burocráticas, la falta de respeto del equipo de trabajo y colaboradores, muchas horas de trabajo. Y fíjense también que haber experimentado el estrés de atender pacientes con el COVID-19 dejó secuelas. Esto ya lo mencioné, el 63% de esta encuesta, que fue realizada en 9.100 pacientes de 29 especialidades, colegas médicos, muestra pues que las mujeres siguen siendo muy discriminadas en el ámbito laboral. Esto es muy importante. Se les hizo una pregunta: ¿y qué porcentaje de los pacientes están deprimidos? Lo que reportaron como tristeza fue el 67%, una depresión que podemos considerar como una depresión mayor de 24, y preocupa ese porcentaje de las personas que no quisieron responder. Factores que contribuyen a la depresión: número 1, el burnout, los eventos que tenemos actualmente en el mundo, pero fíjense, esto es tan importante, el 30% ser médico. Todas son importantes y relevantes, y esto considero que hay que tenerlo en cuenta en el personal asistencial, porque hay muchos mitos y sigue habiendo estigma social, a pesar de que tenemos una educación médica, hacemos especialidades, pero la depresión es como avergonzante, nos coloca en situación de fragilidad, tenemos muchos temores al ámbito laboral, a ser despedidos, a no ser vistos de la misma manera en el sitio que trabajamos. Ustedes recordarán, en el 2020 la doctora Lambert, una emergencióloga, se suicidó, y quiero hablar muy brevemente del suicidio en médicos. Los médicos tenemos la tendencia a minimizar los problemas de salud mental, porque en partes no somos buenos pacientes, estamos acostumbrados a dar un servicio pero no a recibirlo. Hay múltiples temores de poder perder la práctica profesional, de ser estigmatizado por los compañeros de trabajo. Aquí son muy importantes los rasgos o trastornos de personalidad, porque modulan finalmente la forma como las personas afrontan el estrés. Una alta comorbilidad con consumo de sustancias, y me refiero al alcohol y también a benzodiazepinas, bebidas energizantes. Y la depresión no tratada, ocupa el 80% de esta situación. Aquí les quiero mostrar la realidad de que la ideación suicida no ha cambiado del 2022 al 2023, pero sí cambian las especialidades. Es curioso que otorrino, psiquiatría y medicina familiar en este momento son como las especialidades más vulnerables. ¿Qué intervenciones? Y creo que esta es una parte muy importante que va a hablar ahorita Andrés Contreras, pero quiero traer acá algo que están haciendo en la Clínica de Mayo, porque desde la gestión de calidad ellos plantean que el core o el núcleo central tiene que ser un espíritu de cuerpo, es decir, un grupo de personas que empieza por los trabajadores, pero también por la parte organizacional, que comparte valores, sentido de pertenencia e identidad.
y tiene tres componentes. Uno que se denomina agencia, que debe favorecer el desarrollo de líderes, remover como las barreras, el control y la flexibilidad, valores que sean alineados con la misión y la visión organizacional. La coherencia, el desarrollo de líderes, una práctica más eficiente, una equidad y confianza en lo que se está haciendo y un ambiente seguro. Y por supuesto algo que es muy difícil, que son los entornos laborales, donde el compañerismo, el poder recibir reconocimientos no económicos, el ser valorado y la ayuda que no tenga límites. ¿Cuáles son los ideales elementos que debería trabajar y tener una organización? Dentro de esos tenemos el apoyo en comunidad, el control y la flexibilidad, que quiere decir que haya un cierto grado de autoridad en la forma cómo trabajamos, dónde trabajamos, cuánto trabajamos, la equidad y la justicia, y con esto me refiero a no tener una actitud punitiva frente a los errores y una actitud más compasiva en el hecho de no producir vergüenza o culpa cuando se comete un error, donde los errores pues son inherentes a la posibilidad de trabajar. Ya mencionamos las motivaciones intrínsecas, la satisfacción y el reconocimiento. Por el otro lado, desarrollar una mentoría o el apoyo de alguien con más experiencia para orientar la carrera profesional de cada uno de los trabajadores. El poderse asociar y co-crear el ambiente de trabajo y la forma de trabajar. La seguridad psicológica, que ha sido muy importante en la pandemia y después de la pandemia, y obviamente la seguridad médica. Y por último, la confianza y el respeto que debe haber sin ningún tipo de discriminación de raza, de orientación sexual, de posturas políticas. Todos estos son aspectos para un trabajo que tenga propósito y sentido. Finalmente, debemos generar acciones de bienestar. El bienestar tiene tres componentes: el bienestar físico, ustedes ven ejercicio, el cuidado médico, la prevención, la nutrición, el sueño. Es muy importante la satisfacción, las vacaciones, las relaciones interpersonales, el crecimiento personal, la integración del trabajo y también la vida personal. Y algo muy importante de todas las organizaciones es cómo se puede generar resiliencia. Y para esto hay varias estrategias marcadas en la evidencia: la autocompasión, la actitud, la atención plena, como es el mindfulness, la flexibilidad cognitiva, una mentalidad de crecimiento, desarrollo, y por supuesto también aquí cabe la espiritualidad. Este problema es tan serio que ya la Academia Nacional de Medicina y de Ingeniería y Ciencias están hablando de estos objetivos, los cuales no me voy a detener porque vamos a hablar ahorita de ellos, y quiero terminar con estas conclusiones. El burnout representa un problema de salud pública, es cierto. Como categoría diagnóstica presenta controversias conceptuales y los métodos de investigación todavía no son aceptados. Debe ser entendido como un proceso individual asociado al entorno laboral. Por sus repercusiones en los trabajadores de salud, se encuentran en alto riesgo de padecerlo, y aquí también el personal administrativo. Los líderes y las organizaciones deben implementar programas de prevención y bienestar en los sitios de trabajo, como en nuestra institución. Y algo que es fundamental, y es promover la investigación y optimizar la calidad de los estudios. Muchas gracias por la atención. Para seguir con este masterclass, yo les quiero mostrar algunas de las controversias que veo durante mi práctica clínica. Entonces quiero mostrarles cómo el burnout por maternidad, el burnout en estudiantes, el burnout en cuidadores o el burnout asociado a un trastorno depresivo mayor no se pueden considerar como burnout según la clasificación nueva del CIE-11. Y esto, digamos que toda esta presentación
que es un abrebocas a la charla que vamos a tener o la conversación que vamos a tener posterior a estas diapositivas, digamos que va enfocado en no solo las controversias que tiene este diagnóstico, sino también cómo desde la psiquiatría nos estamos jugando el alma de nuestra especialidad. Y les voy a mostrar por qué. Entonces, empecemos diciendo que los médicos, que son las personas y en general el personal de salud, quienes más han sido estudiados con el diagnóstico de burnout, tienen una alta prevalencia de enfermedad mental. Vemos cómo el 28.8% de los médicos puede tener un trastorno depresivo a lo largo de su vida, un 24% pueden tener un trastorno de ansiedad generalizada, un 16% pueden tener un trastorno de estrés postraumático. Tenemos unas altas prevalencias de consumo de alcohol. Sin embargo, tenemos una nosognosia, no reconocemos que tenemos los médicos un problema con el consumo de alcohol y el 76%, casi el 80% sienten que este abuso no es problemático. Entre un 25 y un 50% según el estudio y la especialidad pueden tener un burnout. Y tenemos, digamos que unas cifras que son benéficas para nosotros, y es que consumimos menos sustancias ilícitas que la población general, sin embargo consumimos más benzodiazepinas y opiáceos que la población general. El panorama es complejo, es real, tenemos unas altas cifras de enfermedad mental, y esto, digamos que va ligado a la legislación que tenemos en Colombia. La 1477, la ley que regula las enfermedades que pueden ser calificadas como laborales, nos dice que el síndrome de burnout puede ser calificado como laboral. Entonces encontramos que hay unas ocupaciones que tienen un riesgo mayor de tener burnout que otras, como los servicios educativos, los servicios sociales, los servicios de salud en general, las personas que atienden niños, que atienden personas con enfermedades crónicas o personas con discapacidad, y nos pone unos factores de riesgo ocupacional que básicamente uno lo revisa y dice cualquier persona tiene un riesgo de presentar burnout. Acá quisiera centrarme en el código. Este es el código del CIE-10, en donde nos dice síndrome de burnout es Z73.0. Eso quiere decir que es una enfermedad consuntiva, que significa una enfermedad que genera fatiga, pérdida de peso o cansancio. Es decir, cualquier enfermedad crónica podría ser considerado como un burnout según esa gran clasificación del CIE-10. Y esto va a ser importante con lo que vamos a seguir en las siguientes diapositivas. Y es, ¿cuáles son las controversias que nos genera este diagnóstico? El doctor Molano nos contó algunas, pero quiero centrarme en estas cuatro. Y es, ¿el diagnóstico de burnout es un diagnóstico realmente confiable? ¿Lo diagnosticamos correctamente? ¿Es una depresión? ¿Y es un diagnóstico, es un síndrome o es una queja? Entonces, vamos a centrarnos en cada una de estas preguntas. Los valores kappa en psiquiatría o en medicina son valores de concordancia entre especialistas. Entonces, lo que uno espera con un valor kappa es que dos especialistas estén de acuerdo con el mismo diagnóstico. Yo, como paciente, espero que si voy donde un médico me diga que tengo un diagnóstico, y si voy donde otro médico, una segunda opinión, espero que ese diagnóstico sea concordante. ¿Qué pasa con los valores en psiquiatría o en otras especialidades? Que tenemos diagnósticos que tienen una alta concordancia, como un trastorno neurocognitivo mayor, un trastorno de estrés postraumático, pero tenemos unos diagnósticos que tienen una concordancia muy baja. ¿Estos cuáles son? Son trastorno mixto de ansiedad-depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de personalidad antisocial o los trastornos depresivos mayores. Y acá me quiero centrar porque es que esta fue una de las grandes discusiones cuando se definió el DSM-5 en cómo hacer unos diagnósticos que realmente fueran válidos y que fueran, concordables en los diferentes países. Si nos ponemos a pensar en el diagnóstico de un trastorno mixto de ansiedad-depresión, diagnóstico muy frecuente en psiquiatría laboral y en el área laboral, ustedes ven que tiene un puntaje de menos 0.004. ¿Qué quiere decir esto? Que es un diagnóstico hecho al azar. Y mi sospecha y lo que yo he visto a lo largo de mi práctica clínica es que el burnout puede estar por debajo de ese azar o similar a ese azar. Es decir, estamos haciendo un diagnóstico que es hecho al azar. Y cuando vemos un paciente que tiene un diagnóstico de burnout, usualmente tiene diferentes diagnósticos antes de haber sido diagnosticado con un burnout. Lo otro es que hablábamos que el CIE-10 definió el código de burnout como el Z73, que son problemas relacionados a dificultades con el modo de vida. Y esto cambió un poco.
con el CIE-10 ya lo vamos a ver, pero hubo una gran discusión entre el CIE-10, el CIE-11, perdón, y el DSM-5. El DSM-5 dijo, nosotros no vamos a incluir el burnout como un diagnóstico porque no existe la suficiente evidencia para hacerlo, y nosotros como, digamos, como filosofía estamos tratando de eliminar las etiologías o las causas de todas las enfermedades mentales. La única enfermedad mental que tiene una etiología clara en el DSM-5 es el trastorno de estrés postraumático, que está asociado a un trauma específico. Lo que hace el CIE-11 es volvernos a épocas más o menos a los 80 o 70 y decir que existen enfermedades unicausales, es decir, que tienen una única causa, en este caso sería el trabajo. ¿Sí? Y lo otro que hablaba el doctor Molano es que nos queda todavía mucho por recorrer a la hora de determinar un patrón específico neurobiológico cuando hablamos de burnout. ¿Qué es lo que pasa? Que esta discusión arranca con mucha fuerza cuando el CIE-11 define el síndrome de burnout o desgaste ocupacional como un diagnóstico válido y codificable en el QD85 y define estos criterios. Ellos dicen que es un síndrome conceptualizado como un resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito, que se caracteriza por 3 dimensiones. Ellos copian y pegan la definición de Cristina Maslach, y acá viene algo súper importante y que tiene que ver con muchas de las controversias que tiene este diagnóstico, y dice, el síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Y por eso en mi primera diapositiva les decía que el burnout por maternidad o por cansancio, por el cuidado de los hijos, por cuidado de una persona con una enfermedad crónica, la pareja, el síndrome del cuidador o de un estudiante estarían eliminados de esta nueva definición, ¿sí? Y esto nos trae unas complejidades a la hora de entender este diagnóstico. Lo otro que es importante son las exclusiones. Entonces nos dice, si yo tengo un trastorno de la adaptación, entonces ya tengo que decir que el paciente tiene un trastorno de la adaptación y no un burnout. Si yo tengo un diagnóstico asociado con el estrés específico, también lo tengo que excluir el burnout, trastorno de ansiedad relacionado con el miedo, trastornos del estado de ánimo. Es decir, termina siendo demasiado específico para algo demasiado puntual que es el trabajo, y a mi gusto tiene un problema, y es que en medicina y en psiquiatría no existe la unicausalidad. Todas las enfermedades mentales, en mi concepto, son multifactoriales, tienen que ver con el entorno, con lo social, con la personalidad, con factores genéticos, biológicos, y esta definición lo que hace es reducir la concepción de la enfermedad mental en general. Lo otro es que existen unas grandes inconsistencias del constructo del burnout. La gran mayoría de diagnósticos que hacemos para los estudios grandes epidemiológicos se hacen con la escala de Cristina Maslach. Es la escala más importante, más utilizada en el mundo, pero acá empiezan a haber algunas, digamos que preocupaciones con respecto a este modelo de calificación, y es que el 53% de las personas que califican muy alto en agotamiento en esta escala y de depresión informaron al menos niveles medios de satisfacción laboral. ¿Qué pasa con esto? Que es inconsistente o incoherente que yo esté muy agotado pero que tenga unos niveles medios de satisfacción. Se esperaría unos niveles bajos de satisfacción, y acá es donde las personas que estudian a nivel epidemiológico esta escala dicen que puede tener dificultades en el constructo de la escala más importante de burnout. Lo otro que para mí es clave es que gran parte de los pacientes, y yo lo veo constantemente en mi práctica, cumplen criterios para depresión. Entonces, vemos un paciente que tiene un burnout diagnosticado o calificado como laboral, pero cuando le hacemos las escalas para depresión, el 90%, esto no solamente ocurre en Colombia, sino en todo el mundo, cumplen criterios para depresión. Si ustedes recuerdan, los criterios diagnósticos excluirían el burnout y tendríamos que hacer el diagnóstico de depresión, ¿sí? Entonces acá hay un traslape diagnóstico que tiene unas implicaciones grandísimas, porque cuando leemos un estudio de burnout, de pronto lo que estamos viendo no es un estudio de burnout, sino pacientes que están deprimidos y que la causa que generó la depresión, o una de las causas, fue el trabajo, pero sigue siendo una depresión. Lo otro es que el burnout y la depresión involucran los mismos perfiles de síntomas, síntomas cognitivos, físicos, afectivos. Entonces en la práctica existe un traslape en donde yo no sé si lo que yo estoy tratando es una depresión o es un burnout.
las escalas entre la de Cristina Maslach y las grandes de depresión, como les decía, tienen una gran correlación. Y por último, que es una de mis grandes críticas al burnout, es que usualmente el paciente que tiene un burnout se termina tratando con las mismas guías de la depresión. Es decir, un tratamiento usualmente antidepresivo, psicoterapéutico, con terapia cognitivo-conductual, usualmente cuando está calificado, y entonces es indistinguible en la práctica. Otra de las críticas es la prevalencia del burnout. Y yo pienso que si todos tenemos, o una gran porcentaje de la población tiene una enfermedad mental, de pronto no estamos hablando de una enfermedad mental. Entonces, si encontramos que un estudio de Medscape muestra que el 60% de los médicos en urgencias tienen un burnout, o de los de cuidado crítico un 56%, o los ginecólogos un 53%, y a esto le sumamos los porcentajes que les mostré de depresión, de consumo de sustancias psicoactivas, ansiedad, etcétera, estaríamos hablando que fácilmente una persona que trabaja en urgencias tiene un 90% de posibilidad de tener una depresión, de tener una enfermedad mental, perdón. Y esto, digamos que nos debe hacer cuestionar si realmente estamos viendo son enfermedades mentales o estamos poniendo un punto de corte muy bajo para la enfermedad mental y se nos están, digamos que, generando muchos falsos positivos. Y lo mismo pasa con personas que no trabajan en la salud. Y le preguntan en un estudio muy grande que se hizo por Gallup a 12.600 trabajadores si usted está quemado en su trabajo. Y vean cómo el 76% de los empleados experimentan burnout en su trabajo. O sea, esto, si bien hemos hablado mucho de los médicos y de las personas que trabajan en urgencias que tenemos un riesgo altísimo, vean que esto se extrapola a diferentes áreas, incluso a las administrativas. Entonces, aquí vuelvo, insisto, en que una patología que es tan prevalente de pronto no es un diagnóstico, de pronto no es una enfermedad, sino que es un problema, es una queja, es una queja usualmente, y algunos autores hablan de una queja al capitalismo. ¿Sí? Estamos trabajando tanto que llegamos a un punto en el que el cuerpo no puede dar más, pero no necesariamente estamos hablando de un diagnóstico específico. Para terminar, no quiero quedarme, digamos, con que el burnout no existe. Yo creo que el síndrome de burnout se expresa como un estrés crónico que nos afecta en diferentes áreas mentales y físicas. Yo creo que ahí no hay una discusión. La discusión un poco es si el burnout es una enfermedad, ¿sí? Y nosotros como psiquiatras y como personal de la salud, ¿en dónde estamos haciendo ese punto de corte? Nosotros como psiquiatras somos los que en general en las sociedades definimos qué es normal y qué es anormal. Cuando nosotros perdemos esa claridad, les cuento una anécdota, hoy preguntaba a unos amigos psiquiatras qué pensaban si el burnout era un diagnóstico, era una enfermedad o no era una enfermedad, y al final algunos decían, dos dijeron que era un problema, uno dijo que era una enfermedad mental y otro que tenía mucha relación con la personalidad. Esto es lo que pasa en el día a día, no tenemos muy claro el concepto, no tenemos muy claro como psiquiatras y como médicos digamos, qué punto de corte le damos, en dónde ponemos el burnout, y esto nos genera un impacto importante a la hora de diagnosticarlo, de calificarlo, pero también de intervenirlo. Entonces quiero quedarme con esto. Nosotros venimos de una pandemia muy importante en donde el personal de salud y en general toda la sociedad tuvo un impacto muy grande en su salud mental. Hablando puntualmente de médicos, tenemos personas que tienen turnicidad, tenemos riesgo de un aumento de enfermedad mental y de suicidio, burnout, que lo hemos hablado, con todas sus controversias. Tenemos unas grandes demandas emocionales, violencia, y violencias que durante esta semana un paciente en Italia asesinó a una psiquiatra, y tenemos un pobre balance de vida entre la familia y el trabajo, ¿sí? Pero, y esta es mi conclusión, la depresión asociada al trabajo sigue siendo una depresión. Llamarla de otra forma a veces complica el proceso, genera iatrogenia, genera un punto de corte que nos conflictúa a nosotros como psiquiatras de qué es enfermedad, qué no es enfermedad, y por eso en estas discusiones que tienen una profundidad interesante, nos estamos jugando el alma de la psiquiatría. Muchas gracias. Hablar en este caso de burnout
venir de una evaluación tan significativa como los dos profesionales que nos acaban de acompañar, nos deja una serie de dudas y de conclusiones. Y quisiera arrancar este espacio desde ahí. Uno, los trabajadores de la salud se encuentran en un alto riesgo de padecerlo. No vamos a negar ninguna de las condiciones que hemos evaluado hasta el momento, ninguno de los argumentos con los cuales hemos presentado el tema. Y en serio que necesitamos entenderlo desde la organización. Necesitamos mediciones objetivas y pertinentes. Es momento de poder aterrizar y tener datos contundentes que como organización nos permitan tomar decisiones. Por supuesto que hay un rol de liderazgo y las organizaciones tienen la obligación de implementar programas de prevención y de bienestar y de cuidado, que es parte de lo que les queremos contar. Es indispensable promover la investigación y optimizar estudios correspondientes. Y algo particular que tiene que tener una nota muy significativa, es necesario comprender a todo el personal del sector salud, todos los que están frente al proceso de atención y los que permiten que esos procesos de atención se logren desarrollar. En este caso, conclusiones con dos ponentes maravillosos que acabamos de escuchar, dos personas con la experiencia clínica y profesional para poder ser autoridades en este tema. Los datos son contundentes. Realizamos una revisión específica de qué está pasando con el síndrome de burnout a nivel mundial y es una realidad que no podemos esconder. Son situaciones que se están viviendo dentro de las organizaciones y no solamente en el sector salud, que es una de las particularidades. Nosotros lo entendemos y tal vez desde el 2020 la pandemia permite que se logren comprender algunas situaciones, pero esto es algo que está sucediendo en todas las organizaciones y es parte de lo que logramos encontrar. Una preocupación particular a nivel nacional, porque parte de los datos que nos presentan tanto el doctor Molano como el doctor Villegas son datos a nivel internacional, datos con los cuales nos podemos mover, pero ¿cuál es la realidad de nuestro país? Esto es un reporte del 2020, 3 años llevamos desde este último informe referente a la situación del síndrome de burnout en Colombia, de situaciones que le están pasando a más de 22 millones de trabajadores que tenemos, con los cuales un alto porcentaje pueden estar padeciendo esta situación. Algo preocupante que tenemos es no hay información actual, no tenemos esas condiciones de datos que nos permitan identificar qué está sucediendo dentro de nuestras organizaciones y que a pesar de las condiciones o el panorama de la pandemia, esta información se quedó un poco corta. Entendemos que hay efectos, bajo rendimiento, escasa comunicación, los cambios, esas conductas pasivo-agresivas que se pueden generar y el efecto significativo sobre la salud, pero en realidad estamos aún con pocos datos para poder tomar decisiones. Otro de los panoramas, es fácil hablar de estrés y es muy sencillo, y lo veíamos en las controversias que nos plantea el doctor Villegas, hablar de un estrés laboral, de una depresión en el entorno del trabajo, pero en realidad, ¿qué tenemos en este momento? ¿Y cómo estamos a nivel nacional? Nuestras últimas encuestas de salud mental datan de 2015, algunos datos actualizados al 2020, pero en estos 3 últimos años, en los que nos hemos visto enfrentados a situaciones importantísimas, eventos vitales significativos para muchas personas, tanto del sector salud como a nivel general, aún la información está muy desactualizada y es uno de los retos gigantes que tenemos. En este caso viene el planteamiento organizacional. ¿Es de interés o es una necesidad? ¿Qué sucede cuando una práctica es netamente un interés? ¿Es un requisito normativo? Lo tenemos que evaluar, lo tenemos que trabajar, es algo por lo cual nos vamos a mover, pero simplemente es una lista de chequeo y damos cumplimiento a esas condiciones. O en realidad podemos plantearnos la condición de una necesidad. En este caso, nuestra propuesta es que se evalúe como una necesidad. Es indispensable hablar de salud mental, es indispensable para las organizaciones y no solo del sector salud, hablar de la salud mental de su equipo de trabajo. Y en este escenario, poder ser contundentes, no hay salud sin salud mental. No podemos hablar de un componente de salud, no podemos hablar de ese bienestar o de ese equilibrio que en ocasiones empezamos a promulgar a nivel organizacional si no entendemos la salud mental y los impactos que ésta tiene sobre las personas. ¿Qué sucede dentro de las organizaciones? Y tal vez lo decíamos desde la experiencia institucional, un interés genuino, el poder entender cuáles son esas condiciones particulares y la posibilidad de generar intervenciones importantes. Quisiera plantear preguntas más allá de esas opciones iniciales. ¿Qué conocemos de la salud mental de nuestros colaboradores? ¿Cómo están realmente nuestros equipos de trabajo? ¿Qué sabemos? Y más allá de ser los profesionales que generen un proceso terapéutico o una intervención, ¿cómo estamos nosotros en nuestras organizaciones? ¿Qué datos tenemos realmente? ¿Cuáles son esos datos en salud mental? ¿Sabemos si tenemos personas con diagnósticos, con enfermedades diagnosticadas específicamente, con eventos significativos? ¿Qué datos son relevantes? ¿Qué sabemos del ausentismo?
¿Por qué no llegan nuestros colaboradores a las dinámicas de su trabajo? ¿Qué sabemos de las enfermedades? Y no solamente la enfermedad en salud mental, sino esas que empiezan a aparecer en el curso de vida, que de alguna forma van a tener impacto sobre la salud. ¿Qué eventos vitales significativos logramos identificar? Y lo más importante, ¿cómo hacemos nosotros como institución para poder afrontarlos? Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, y parte de las discusiones que presentaban nuestros ponentes anteriores, es difícil ser contundente sin los datos. La propuesta a nivel nacional es clara, hay un sistema de vigilancia epidemiológico a nivel psicosocial o del cuidado de la salud mental, tenemos una batería de instrumentos de riesgo psicosocial que nos dan las herramientas básicas para hacer evaluaciones, pero que en el contexto actual también es un criterio desactualizado. Cómo se leen las necesidades de salud mental actuales de nuestra población. Y desde ahí empezamos a hablar de salud mental y empezamos a hablar de en efecto, en parte de nuestras organizaciones. En esta vamos a hacer el recorderis y vamos a centrarnos en estas tres condiciones. Agotamiento emocional, esa actitud fría y despersonalizada, y la baja realización o logro profesional o personal. Son esos tres escenarios los que empiezan a ser parte del día a día en las personas que nos reportan este síndrome de burnout. ¿Cómo los identificamos en nuestras organizaciones? ¿Qué tanto sabemos de este tema? ¿Cómo hablamos de una realidad que se está presentando, que genera esos impactos significativos, pero que tal vez en nuestras dinámicas diarias procuramos no tenerlas tan cercanas? En el sector salud de forma especial, estos tres elementos, el agotamiento emocional, esa actitud fría o despersonalizada, y la baja realización, pueden hacer parte del día. El agotamiento emocional, entendiendo un entorno con demandas particulares. Y miremos algunas de las que planteamos en el sector, y puntualmente de lo que vimos en un hospital o en la atención a pacientes. Demandas emocionales. Las demandas o las cargas emocionales son altas en el sector y son propias de la actividad. Es entender que esas son las dinámicas en las cuales se mueven nuestros equipos de trabajo. No las podemos cambiar al 100%, pero podemos generar entornos favorables que permitan relaciones sanas y que permitan una gestión efectiva de estos factores de riesgo. Por supuesto que hay demandas de carga mental. La responsabilidad de atender o de cuidar la vida de otra persona es una carga impresionante para el equipo y para el talento humano en salud. Y en este criterio incluimos a todo el talento humano. Por supuesto, el perfil del médico, que garantiza el proceso de atención, que da la pauta o marca la dinámica sobre la cual se mueve el proceso, pero también ese equipo asistencial que hace parte de las condiciones. Las demandas de carga física, los horarios, las jornadas. Somos instituciones 24/7. Somos personas que estamos detrás de todo el proceso. Y esas demandas cuantitativas, y el ejemplo inmediato es lo que vimos en la pandemia y lo que vienen en cada uno de los picos respiratorios, de los eventos o situaciones particulares que se puedan presentar. En este caso vamos a hablar a nivel distrital o a nivel nacional. Entonces, entender este contexto es bastante importante para saber cómo nos vamos a mover y cómo definimos estrategias de prevención y de intervención en los casos que sean necesarios para acompañar y cuidar la salud mental de nuestros colaboradores. Estos datos que acabamos de presentar pues, no son ajenos a la realidad, hacen parte de la batería de riesgo psicosocial a nivel nacional. En este caso, ¿cómo estamos nosotros a nivel nacional? Y vamos a hablar del sector salud. Les contaba que existe la batería de riesgo psicosocial, una evaluación que de forma obligatoria debemos realizar las instituciones, que de alguna forma marca la valoración del estrés. Pero no hablamos del síndrome de burnout específicamente. Identificamos esos efectos sobre la salud de las personas, generamos las valoraciones, tenemos la información, pero ¿cuál es nuestro panorama a nivel nacional? ¿Qué tan responsables son todas las organizaciones con estas medidas? ¿Y de qué forma, más allá de tener un número, más allá del dato, estamos realmente gestionando esos indicadores? ¿Conocemos la realidad de la salud mental de nuestros equipos de trabajo? Tal vez lo que veíamos en el reporte con el que abrimos este espacio, 2020-2019. Han pasado muchas cosas desde ese periodo de tiempo evaluado y es necesario que lo empecemos a revisar. Hoy el planteamiento con dos profesionales del sector, dos psiquiatras que con su experiencia nos permiten comprender el tema, es claro, entendemos cuáles son esas condiciones para el sector salud, para nuestros profesionales, pero ¿qué pasa con los otros sectores productivos? ¿Cómo están manejando la salud mental en otras organizaciones? ¿Qué pasa con el sector de la infraestructura, construcción, con seguridad? ¿Qué pasa con el sector educativo? ¿Y de qué manera este tema empieza a ser relevante para ellos? Estamos hablando de personas. En nuestro caso, personas que cuidan de otras personas. Y en el caso de otros sectores, personas que trabajan o generan sus roles de trabajo para poder generar beneficios a otros. Es supremamente importante este mensaje para las organizaciones. Lo hablamos desde el sector salud, por supuesto, lo vivimos y hace parte de nuestras dinámicas de cuidado. Pero eso es un tema que es transversal a todas las condiciones de trabajo
a nivel nacional. En este caso, reflexiones, más allá de cualquier otro tema de inquietudes, reflexiones que hemos venido construyendo con la experiencia institucional. Nosotros establecimos una estrategia para el cuidado de la salud mental que incluye este tema, que por supuesto nos lleva a hacer prevención, que genera espacios de educación y que nos ha permitido llegar a establecer intervenciones en los casos pertinentes. Pero miren particularidades, hablar sobre salud mental y enfermedad mental en este escenario sigue siendo un tabú en los espacios de trabajo. Para las personas que lo ven como un riesgo a sus actividades y para la misma organización que en ocasiones no sabe cómo manejar los temas. Debemos crear o es indispensable generar esas condiciones para que el tema se pueda discutir y necesitamos educar a nuestra comunidad. La psicoeducación es indispensable. Nos lo planteaban los dos ponentes previos. Es difícil para el profesional poder definir el diagnóstico, poder establecer el marco de referencia. ¿Cómo será esto para las personas que viven el día a día? ¿Qué tan cercanos son el concepto de salud mental? Si es complejo para el profesional, dadas las dinámicas, ¿cómo se está viviendo para las personas en las organizaciones? Aparece un concepto fundamental y es seguridad psicológica. Los entornos laborales deben ser seguros y saludables, y en este caso es la cultura organizacional la que nos puede permitir el asumir los riesgos y asumir dentro de este proceso que los problemas se lleguen a trabajar sin ningún temor, sin ningún tipo de represalia. Y algo con lo que tenemos que empezar a trabajar, el agotamiento es real y es un problema de interés para absolutamente todos. Cuando una persona nos levanta la mano, es difícil ajustarnos a un diagnóstico y lo conversábamos con nuestros ponentes, pero es algo que está sucediendo y es real para esa persona. La salud mental es un problema real para las organizaciones. Preguntas con las que nosotros empezamos a transformar un poquitico este escenario. Y es cómo están las organizaciones con este tema. Hay un marco normativo, hay unas reglamentaciones, existen algunas condiciones que vamos a evaluar muy rápido, pero cómo están realmente las organizaciones con este tema. De las personas que están conectadas, cómo están en sus empresas, en sus espacios de trabajo. Hay criterios. Pueden existir empresas que no quieren ver y no quieren ver el tema y no hace parte de sus necesidades estratégicas. Hay organizaciones que no lo ven necesario, simplemente es algo más, algo pasajero, es un tema del que están hablando muchas personas, pero no es necesario para mis procesos. Tal vez a nivel organizacional hay objetivos estratégicos que no permiten entender las necesidades de nuestros equipos de trabajo, o simplemente hay empresas o organizaciones que no saben cómo hacerlo. Y en este caso, con estos 3 puntos, el planteamiento es indispensable. Necesitamos generar intervenciones, e intervenciones contundentes. Nos podemos gastar otro masterclass completo para hablar de la ley de salud mental y saber que existe una reglamentación nacional para que tengamos una gestión específica o se logre dar una gestión específica de la salud mental. Una política nacional de salud mental que reglamenta la ley, que nos permite y nos deja unas definiciones específicas. Tenemos guías y protocolos puntuales con los cuales podemos abordar el tema. Las herramientas están. La pregunta clave es cómo lo están manejando las organizaciones y si en realidad es un tema, tal como lo acabamos de ver, real, contundente, con datos que ya nos permiten ver que pueden haber efectos negativos sobre cualquier persona que esté expuesta y sobre el que nosotros realmente tenemos que tomar decisiones. Y algo con lo que nosotros esperábamos que este masterclass nos dejara es específico. ¿Quién está cuidando nuestra salud mental en las organizaciones? Y hablamos también del perfil de ese profesional que está cuidando la salud mental. ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son los intereses estratégicos? ¿Cómo evaluamos si la salud mental es o no un riesgo para las organizaciones? Más allá de un criterio, más allá de uno de los temas de interés, ¿cómo llega a estar dentro de la agenda de dinámicas, de conversaciones a nivel estratégico, de conversaciones a nivel directivo y en las cuales se busque movilizar el cuidado de la salud mental? A nivel organizacional este tema es fundamental y es parte de ese criterio que queríamos dejar con este masterclass. Plantear el escenario, saber qué está pasando con el concepto de burnout a nivel organizacional desde el sector salud, pero abrir este panorama para que esto sea un tema de conversación recurrente, de interés para las organizaciones y en el cual logremos comprender que estamos trabajando con personas. No son solamente los indicadores, son las personas las que permiten que se movilicen las organizaciones. Ese es parte del mensaje que teníamos en este espacio.